En el video anterior estábamos puntualizando que si creábamos la estructura básica de un documento web y luego abríamos el documento, no nos aparecía nada en la pantalla. Y es porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido definir la estructura del documento, definir cada una de sus partes, que como vemos son dos partes principales, son la parte del encabezado y el cuerpo del documento. Y habíamos dicho que el título del documento es el que define el título que va a mostrar el navegador en el tab, en la pestaña del navegador con el documento web ya abierto. Entonces, Eh, algo que debo mencionarles es que los navegadores por lo regular permiten ver la estructura de un documento web haciendo clic derecho en el documento web y dándole clic a donde dice View Page Source. Si le damos ahí, vamos a ver que tenemos exactamente la misma estructura que hemos definido en nuestro documento en Visual Studio Code. Es la misma estructura y es debido a que la página web en realidad es esto que está aquí. Lo que pasa es que el navegador lo interpreta para mostrar las páginas tan vistosas que nosotros vemos como usuarios. Ahora, a la hora de programar o crear, perdón, crear la página web, es de esta manera que se crea, haciendo uso de estas etiquetas HTML. Entonces, una mejor manera de comprobar esto, como les decía, la diferencia del encabezado de la página, que es metadata acerca de la página, del cuerpo de la página, que es donde en realidad ve el contenido, es que, como vimos, no me aparecía nada porque dentro del body, dentro del cuerpo de la página, yo no tengo escrito nada. Aquí yo voy a proceder a hacer un texto que simplemente va a decir Hello World. Cuando yo guardo el documento web y refresco el documento HTML que previamente yo he cargado, voy a comprobar que en pantalla efectivamente me aparece Hello World. Y es porque lo que se va a mostrar al usuario debe estar dentro de la etiqueta body. Si yo quiero que algo esté en mi página web, yo debo de colocarlo dentro de la etiqueta body. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a comprender un poquito mejor, por si alguien se quedó con alguna duda, cada una de estas etiquetas por medio del siguiente ejercicio. Yo voy a hacer, creo que sería mejor Paint. Vamos a abrir Paint. Eh, Vamos a quitar este video aquí. Perfecto. Entonces, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien decía algo? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros queremos estructurar una página web. Vamos a ver cómo está por medio de la estructura básica. Cómo está estructurada realmente. Vamos a hacer esto. Esto que está aquí es una etiqueta HTML. ¿De acuerdo? La etiqueta HTML es la que encierra dónde empieza el documento web y dónde termina. Dentro de esa etiqueta HTML, nosotros vamos a tener dos etiquetas. Una y dos. La etiqueta de arriba es la etiqueta, ok. La etiqueta de arriba es la etiqueta hit, que es el encabezado que vimos que se utiliza para guardar información acerca de la propia página. Y aquí está la otra etiqueta que es la que guarda información que se va a mostrar al usuario, que es la etiqueta body. Este es el encabezado del documento web y este es el cuerpo del documento web. Vamos a pintarlo inclusive de diferente color. Vamos a utilizar, vamos a colocar esto aquí que sea rojo, esto acá que sea verde y la etiqueta HTML vamos a colocarle este color. Pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a escribirle aquí para que se vea más claro. Esto sería, usando obviamente otro color.
sería el encabezado o hit. Bueno, esto está bastante pequeño, voy a ponerlo un poquito más grande. Y, perfecto. Y esto que está aquí sería el body. Vamos a ponerlo inclusive así, por si acaso. De esta manera yo tengo representada gráficamente la estructura básica de un documento HTML. Yo les había dicho que el cuadro exterior era la etiqueta HTML. No sé si lo recuerdan. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos representado la estructura básica de un documento web. Tenemos la etiqueta HTML, que es la que enmarca el inicio y fin de un documento HTML. Dentro de ellas tenemos dos etiquetas principales, de donde van a derivar las demás, obviamente, que son primero hit, que es donde vamos a guardar información o metadata sobre la propia página o sobre el contenido de la página, y el body, que es el contenido en sí, lo que se va a mostrar al usuario, lo que va a conformar la interfaz gráfica de usuario, lo que va a conformar los controles que vamos a estar aplicando, donde posiblemente estén también almacenados otras informaciones y objetos programáticos o de estilos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de la estructura básica del documento HTML? Como pueden ver, es muy corta la estructura básica. Se va a ir haciendo compleja según vayamos aprendiendo nuevas etiquetas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Por el momento no, todo bien. Bien, pues si yo les digo a ustedes ahora mismo que hagan una página HTML, una estructura HTML básica, váyanme diciendo una a una las etiquetas que tendrían que crear. Primero, signo de admiración, Ajá, porque estamos programando en HTML5. correcto. Type, seguido de HTML. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, luego definimos HTML también, pero esta vez solo, sin el signo de admiración. Después el hip, que viene siendo la cabecera, como usted dijo anteriormente. Luego el body. No, perdón, el title, que es el título dentro del hit. Perfecto. ¿Quién más? Y Se está cortando. Bueno, básicamente, como les decía, esta es una estructura básica que es imprescindible que todos la memoricemos. Es bastante sencilla. Es simplemente si usted hace una analogía de esta gráfica con las etiquetas, va a poder perfectamente saber cómo las va a organizar. De esta manera, por ejemplo, gráficamente podemos ver que dentro de la etiqueta HTML van las etiquetas de hit y body. Y que dentro de body es donde nosotros vamos a definir nuestra interfaz gráfica de usuario, lo que el usuario va a ver en la página. Entonces, vamos a estar presentando una serie de etiquetas para ampliar nuestra gama de etiquetas HTML para poder hacer una aplicación web. Entonces, vamos a introducir las etiquetas de título. Las etiquetas de título se utilizan para resaltar los títulos, valga la redundancia, dentro de un documento HTML. Perfecto. Estaban comentando algo en el chat sobre la estructura del documento. Muy bien. Entonces, le decía, las etiquetas de título me permiten a mí marcar básicamente todos los títulos que yo utilizo en mi documento HTML.
Las etiquetas de título, por lo regular, son también llamadas etiquetas de nivel. Y estas etiquetas de título tienen niveles que van desde 1, que es el título principal de la página, hasta el 6. Entonces, esta etiqueta es la etiqueta H y el nivel se especifica a través de un número, que como les mencioné, van del 1 al 6, siendo el 1 el de mayor prioridad y el 6 el de menor prioridad dentro de la jerarquía del documento. Entonces, por lo regular, el H1 debería ser el título principal de la página. Bajo ese contexto, vamos a hacer que este primer texto que hemos escrito sea el título principal de la página. Al yo colocar este título entre las etiquetas H1 de apertura y H1 de cierre, pues le estoy diciendo que la palabra Hello World va a ser el título principal de mi página. Al yo ir al documento web y ahora actualizar con F5, vemos que el formato de mi texto cambia en su totalidad. Pasó de ser un texto ahí bastante pequeñito a ser un texto mucho más grande y resaltado en negrita. Con esta en negrita lo podemos denotar si escribimos a continuación otro texto, como vamos a ver. No está en negrita porque esté más grande, sino que ese texto está formateado para ser más grande y estar en negrita. Entonces, como les decía, estos títulos pueden ir desde el 1 hasta el 6. Entonces podríamos tener aquí, por ejemplo, un H2 para que se vea la diferencia, ¿verdad? H2, un H3 y así y así hasta el 6. Pero lo voy a dejar hasta el 4. Cuando yo guardo esto y voy acá, voy a tener 4 títulos, pero fíjense que cada uno de ellos sigue estando en negrita, pero tiene un tamaño inferior al anterior. Eso delimita, como les digo, el nivel de jerarquía de los títulos. Mi título principal de la página, por ejemplo, si esta fuera la página del Listín Diario y yo tuviera una portada, pues la noticia de portada, de mi portada, debería estar en H1, porque dentro de un documento web es el título de mayor relevancia. Y esto es tomado en cuenta, señores, hasta por los navegadores. Eso tenemos que tomarlo nosotros bien presente porque a la hora de buscadores como Google, por ejemplo, estructurar, mostrar resultados de las búsquedas de los usuarios, toma en cuenta cómo el documento web está organizado. Y por eso debemos crear webs con sentido semántico que facilite las labores de posicionamiento de los motores de búsqueda, ya que es fundamental que nuestras páginas queden en los primeros lugares de las búsquedas en esos navegadores. Entonces, vimos las etiquetas de nivel, solo hemos utilizado las etiquetas de nivel hasta el 4, pero es igual, si seguimos con las 5 y las 6, solamente son un poquito más pequeñas que las anteriores, ya ustedes saben. ¿Alguna pregunta sobre las etiquetas de nivel? No hay preguntas. Vamos a ver nuestra primera etiqueta unaria y es HR, ¿verdad? HR es una etiqueta que simplemente me muestra a mí una línea divisoria en el documento. Como ocupa toda la pantalla. Una cosa, yo utilizo Firefox porque Firefox tiene muchas herramientas muy útiles para los navegadores. Una de ellas es que me permite comparar vistas en múltiples dispositivos presionando la tecla Shift M, Control Shift M. Por ejemplo, yo podría ver cómo se vería mi página web en un teléfono móvil medio viejito, de esos que tenían resoluciones 320 por 480, pero podría también verlo en otras dimensiones. Vamos a ver si recuerdo bien cómo era. Podría decirle, por ejemplo, de 1280 por 768. Profesor, tengo una pregunta. Ajá. Simplemente
Mozilla es que hace eso, o usted necesita de Bootstrap para poder, o sea, adaptarlo a pantallas móviles, o simplemente el navegador ya, debido a etiqueta doctype, o sea, de HTML5, él interpreta y lo adapta solo. No, le voy a decir. Lo que pasa es que necesitamos de CSS o de Bootstrap o otra librería de CSS que nos permita crear nuestros diseños de acuerdo a las pantallas desde los cuales se va a ver. Ahora, los navegadores permiten que usted pueda comprobar cómo se va a ver su página en diferentes tamaños de, de pantalla. Obviamente porque yo podría, inclusive con Chrome, por ejemplo, fíjense, yo voy a entrar a una página, eh, no sé a cuál entrar, una que sea responsive. Bueno, vamos a esta, del Banco Popular, ¿verdad? ¿Cómo se ve mi documento ahí? Se ve con un formato que está destinado a una pantalla de escritorio. ¿Qué pasa si yo lo minimizo? Lo que hace es que cambia a otra vista. Cambia a una vista para dispositivos móviles de manera instantánea. ¿Lo pueden ver ahí en pantalla? Sí. A eso es que se refiere un diseño responsive, que el diseño que hace el programador de la aplicación se adapte a la pantalla desde la cual se está viendo la información. Por ejemplo, esa es la vista de escritorio, podríamos ver la vista de tablet, que es esta, y podríamos ver la vista de dispositivos móviles más pequeños, como un smartphone. Entonces, esto que yo estoy haciendo aquí no es responsive design, sino es mostrando una herramienta que posee Firefox que me permite visualizar el contenido en un tamaño de pantalla que yo especifique y que viene integrado con Firefox. No tengo que instalarlo como un complemento. Y así yo no tengo que estar minimizando la página para ver cómo se va a ver, sino que puedo directamente saber cómo se va a ver en una resolución en específico. Yo podría decirle, bueno, déjame ver cómo se va a ver en 1920 por 1080 y así sucesivamente. O sea, son herramientas que tiene el navegador que ustedes pueden utilizar según ustedes entiendan. Ahora bien, esta página que yo estoy haciendo no es responsive. Ella se va a ver igual en todos los dispositivos y lo podemos comprobar cambiando el tamaño, si se fijan. Siempre se ve lo mismo. La orientación no cambia, todo se ve igual. Lo que estoy cambiando es el tamaño de la pantalla, pero la estructura del documento web sigue siendo fija, no es responsive. Por si eso responde a tu pregunta. Me sacó totalmente de la duda. Ya Ok, puede continuar con lo del HR. perfecto. Entonces, el HR lo que hace es que pasa esta línea divisoria en el documento. Siguiendo con las etiquetas, vamos a crear un párrafo. Los párrafos en HTML se delimitan por la etiqueta P. P indica que todo lo que yo escribo aquí es un párrafo. Y si yo copio este párrafo y creo otro párrafo y luego actualizo el documento, vamos a ver que tengo dos párrafos en la pantalla. Y los párrafos se caracterizan porque terminan en punto y coma, un espacio y luego viene el siguiente contenido. Eso tienen que tenerlo presentes. Los párrafos son necesarios porque de no escribir ese texto en un párrafo, fíjense qué pasaría. Si yo vengo a mi documento web, yo puedo escribir texto y combinarlo con el HTML sin problemas. Yo puedo venir acá y copiar esto que está aquí, que sería un párrafo, ¿verdad? Lo copio aquí y digo, mira, voy a dejar un espacio y voy a escribir ahora el otro párrafo. Lo voy a dejar una línea, ¿verdad? Y escribí otro párrafo. ¿Quién pensaría que debería pasar ahí? ¿Quién me dice? Debería de salir Se va esos a dos mostrar textos. como otro párrafo. O sea, pero Exacto, ¿no, verdad? si Van a haber etiqueta 4 de párrafos bloque. ahí.
Debería de ser así, pero lamentablemente no es así. Si se fijan, los dos textos quedaron de manera contigua, pese a que yo los escribí uno debajo del otro y con una línea en blanco de por medio. Esto se debe a que todo texto que yo no formateo en HTML, cuando digo que no lo formateo, es que no lo estoy delimitando entre etiquetas HTML de formato, pues obviamente el navegador los va a interpretar como texto plano y los va a mostrar de manera contigua, ya que el HTML no ve los espacios en blanco interlineales, sino que él asume que todo el texto es una sucesión, es una serie sucesiva de caracteres, incluidos los espacios obviamente, pero sin saltos de línea ni nada de eso. Si yo quisiera que haya un salto de línea entre esos dos párrafos, es decir, como cuando yo presiono Enter en Word para que el texto pase a, a estar en la siguiente línea, debo utilizar otra etiqueta HTML. Esa etiqueta se llama BR. Esa etiqueta BR es un área, como también lo es HR, son etiquetas unarias. Y a la hora de yo escribir HR, lo que le estoy diciendo, mira, después que tú escribas este texto, tú vas a hacer un retorno de carro y vas a pasar a la siguiente línea. Eso es como si yo pulsara Enter en un documento en Word. Entonces, cuando yo vengo acá y actualizo, fíjense que ya los textos están uno debajo del otro, pero están contiguos, no están separados por espacio. Si yo quisiera un espacio adicional entre ellos, tendría que poner acá otro retorno de carro, otro BR, para dejar un espacio en blanco. Y puedo colocar tantos BR como yo quiera. Pero todos esos BR lo hace de forma automática al yo sustituir esos PR simplemente por un párrafo. Decir, mira, esto que está aquí es un párrafo. Este que está aquí, este que está aquí. Y de esa manera yo logro formatear mi texto, mi documento HTML sin ningún problema. Entonces, fíjense cuántas etiquetas estamos aprendiendo según las necesitamos. Otra etiqueta que se utiliza con bastante frecuencia es lo de resaltar un texto con la etiqueta strong. Esta etiqueta se utiliza para darle relevancia al texto que se va a mostrar en pantalla. Entonces, cuando yo voy acá y actualizo, fíjense que la palabra aquí sale en negrita, porque yo le estoy dando relevancia a ese texto. La etiqueta, si yo quisiera, por ejemplo, que este texto esté en cursiva, esta es la etiqueta I, que lo que hace exactamente es lograr que ese texto esté en negrita, el texto completo esté en negrita. Perdón, en itálica, me perdonan. Entonces, de esa manera, de esa manera, fíjense cómo el texto está en itálica, en cursiva, de manera instantánea, nada más por yo formatearlo de esa manera. Siguiendo con esto, podríamos ver la etiqueta de subrayado. Perdón, yo creo que es U. No lo recuerdo bien, vamos a confirmar. Sí, va bien, U adelante. Okay. Entonces voy a subrayar esta parte aquí solamente. Y ese texto debería quedar subrayado. Exacto. Fíjense cómo, no sé si ya han captado la idea de cómo se trabaja con un documento HTML. Simplemente vamos dándole formato al texto, haciendo uso de las etiquetas que son convenientes según el caso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agrupar todo ese contenido web dentro de un contenedor principal, que no sea el body, yo podría crear una caja de contenido. Existen diferentes tipos de cajas de contenido. Yo voy a mostrar aquí la más básica de ellas. La primera caja de contenido que vamos a ver es div. Div es
una etiqueta contenedora de otras etiquetas. Y lo que hace es como agrupar un conjunto de etiquetas dentro de una caja. Por ejemplo, si yo hago uso de esta etiqueta div, como lo he hecho aquí, lo que estoy diciendo es que todo este contenido, todos estos párrafos, van a estar agrupados dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo control. Y eso lo vamos a desnotar añadiendo una característica que debo de resaltar de las etiquetas. Las etiquetas se caracterizan porque también tienen, así como ustedes recuerdan que los objetos tenían atributos, características, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las etiquetas web tienen atributos también. Yo voy a jugar con un atributo que tienen estas cajas que se llama style. Y ese atributo yo le voy a dar acá, voy a decir border y voy a decir que va a ser de un PX solid. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a actualizar aquí. Fíjense que yo he logrado con eso. Yo le he dicho que la caja donde yo englobé los textos me le haga un borde negro. Eso hizo que la caja aparezca literalmente en la pantalla. Entonces voy a explicar qué fue lo que hice. Existe un atributo que se llama style, que es propio de varias etiquetas HTML y se utiliza precisamente como se entendería a través de su nombre para darle estilo a ese elemento HTML, a esa etiqueta HTML. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue añadirle un borde de un píxel de tamaño. Yo podría decirle que en vez de un píxel sean 5, por ejemplo, y que sea un color sólido. De esta manera, cuando yo actualizo aquí, fíjense cómo tengo un borde más grueso, porque tengo un borde de mayor pixelaje. Y eso que está aquí es la propiedad. Y esto, lo que yo estoy delimitando, entre comillas, es el valor que le estoy asignando a esa propiedad. Yo podría, en vez de haberle dado un borde, decirle lo siguiente, decirle, mira, tú vas a tener un background color, que es una propiedad que representa, que le asigna un color a una etiqueta HTML. Eso mismo te iba a preguntar, Francis. Uh-huh. Eso mismo te iba a preguntar que se le puede cambiar el color. Sí, 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 pero todavía no vamos a entrar en mucho detalle ahí. Yo simplemente estoy utilizando esto ahora para desnotar las partes del documento, simplemente para que ustedes vean que estoy englobando todo dentro de una caja. Y yo podría crear otra caja que en vez de roja, ahora sea azul, para englobar esta primera parte donde están los títulos. Y decirle, ¿qué debo de escribir aquí? Un div, ¿verdad? Div, y le digo, mira, este div va a empezar aquí, esta caja va a empezar aquí, y va a terminar aquí abajo. Le voy a explicar por qué yo idento las cosas hacia la derecha, si se han dado cuenta. Y es por razones de que el documento web sea más legible, más entendible por otros programadores, ya que realmente el HTML no es obligatorio que usted haga espacios o haga indexado. Usted puede escribir todo eso junto y de igual forma el documento web estaría estructurado. Pero se hace así para que el documento web sea mucho más fácil de leer y mantener, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer uso del atributo style, como lo hicimos anteriormente, y en su propiedad de estilo, el estilo que le vamos a aplicar va a ser un background color, es decir, vamos a especificarle un color de fondo, y el color de fondo que vamos a escoger, no, vamos a darle un blue. Va a estar bastante fuerte, pero sí, vamos a dejarlo blue. Entonces ahora cuando yo actualizo mi documento HTML, mis dos cajas van a salir en pantalla. Y son visibles en pantalla porque ya yo no solamente he encerrado el texto en esas cajas, sino que le he cambiado el color de fondo a las cajas. Y por lo tanto eso afecta a todo su contenido.
¿Tienen alguna pregunta sobre las etiquetas que hemos visto hasta ahora o sigo agregándole más? Sigue agregando de mi parte. Una pregunta, Fran. Sí. Aparte del die style, usted puede tener otra propiedad, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, hay más propiedades, pero no las vamos a ver todas ahora. Vamos a ver las más básicas. Ok, está bien, solo eso. Pero sí, hay muchísimas propiedades que varían también de la etiqueta que se estén implementando. Entonces, vamos a añadir un componente muy importante que lo vamos a añadir rapidito. Lo vamos a añadir simplemente para que ustedes vean cómo se hace, pero luego vamos a ver cómo se utilizan realmente. Vamos a ver un elemento de HTML que es el input. La etiqueta input me permite a mí crear controles en pantalla de interfaz gráfica de usuario. Esta etiqueta tiene varios atributos. Uno de ellos se llama type. Type es que va a especificar el tipo de control que yo voy a pintar en la pantalla. En este caso, yo quiero un text box. Es una caja de texto convencional. Entonces aquí yo le voy a decir que esto va a ser type text. Es decir, para que el usuario ingrese texto. Cuando yo grabe eso y voy acá a la pantalla, ¿verdad? Lo que me voy a dar cuenta es que aquí me debe de salir una caja de texto donde yo puedo escribir texto. ¿La ven ahí? Sí. Perfecto. Y luego yo voy a añadir otro elemento que va a ser de tipo input, que eso es interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Pero aquí en el type, yo le voy a añadir otro type, y es que le voy a añadir uno que se llama button. Entonces, de esta manera le estoy diciendo que este input no va a ser una caja de entrada de texto, sino que va a ser un botón. Entonces, a ese botón yo debo de darle un valor, que es el texto que va a mostrar el botón. Por ejemplo, haz clic. Cuando yo vengo a la página, tengo que cerrar esto que me está estorbando. Cuando yo vengo a la página y actualizo, ¿qué me debe aparecer acá? Un botón. Fíjense que eso es un botón convencional que forma parte de mi interfaz gráfica de usuario y esto es un texto, ¿verdad? ¿Qué me podemos agregar aquí? Yo podría agregar un controlcito, no, es medio complejo. Mejor no, vamos a dejarlo aquí para añadir los atributos que necesitamos para trabajar de momento. A las etiquetas HTML nosotros podemos identificarla mediante un atributo que se llama ID. Así podríamos diferenciar esta caja de los títulos de la caja que tienen los párrafos, ya que ahora mismo yo no tengo forma de identificarla si no le asigno un ID. Yo puedo decir, mira, este es la caja 1 y esta de aquí va a tener un ID que se va a llamar la caja 2. De esta manera yo les he asignado un ID a cada una de estas páginas. Este ID tiene muchas funcionalidades. Entre ellas, yo lo puedo utilizar para hacer reglas de estilos sobre un elemento web en particular al que yo le he asignado un ID X. Puede ser el ID que yo quiera. Fíjense que yo lo nombré caja. Yo puedo haberle puesto caja de título y después caja de contenido. Lo que yo quiera. Yo puedo establecerle el ID o nombre que yo quiera a esos elementos HTML. Pero simplemente me van a servir más adelante. Ahora mismo, como estamos trabajando con HTML solamente, no me va a servir de mucho, pero es bueno que lo vayamos conociendo porque lo vamos a utilizar con bastante frecuencia, ya sea para trabajar con nuestras hojas de estilo o con JavaScript, como vamos a ver la semana que viene, que vamos a continuar también con HTML. Estas primeras etiquetas que yo les he dado, vamos a incluir aquí otra etiqueta muy importante que es la etiqueta imagen. Vamos a colocar una imagen acá, vamos a ponerla aquí arriba. Yo voy a añadir una imagen, la etiqueta que añade imágenes se llama image y es
es una etiqueta unaria, no tiene apertura y cierre, perdón, sino que tiene una sola, está formado por una sola etiqueta. Y a esto yo le voy a hacer un href, que es una propiedad que hace referencia, o src, déjame ver, src, que hace referencia a un archivo dentro de mi máquina donde yo tendría una imagen que quiera mostrar. Por ejemplo, yo podría ir aquí, crear una carpeta, o no, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a añadir la imagen ahí. Yo voy a tomar esta imagen, o bueno, esta de C#, sí, se ve bonita. Vamos a copiar esa imagen de C# y vamos a llevarla a nuestro pequeño proyecto web. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle C# a esta imagen. Y aquí en src yo simplemente tengo que decirle dónde está la imagen. Como estamos en la misma carpeta donde está el documento HTML, solamente tengo que escribir el nombre del archivo. Si estuviera en una ruta, C2 puntos, mis documentos, y eso sí, tendría que escribirla completa. Pero como esta imagen yo la he colocado en la misma carpeta donde está el documento HTML, simplemente tengo que escribir el nombre de la imagen que le pusimos C#.png. De esta manera, a la hora de yo cargar ahora el documento HTML, acá, debe de aparecerme la imagen en pantalla. Uf, está súper grande. Vamos a hacer uso de un atributo también de las etiquetas que se llama width, como el ancho, ¿verdad? Y vamos a establecerle un ancho a esta imagen para que no esté tan grande. Vamos a ponerle que tenga un ancho de 150 píxeles. Y a la hora cuando yo lo actualizo, eso está un poquito más pequeño y más manejable. Perfecto. Fíjense cómo hemos añadido una imagen. Ahora yo le voy a añadir la última etiqueta que vamos a ver. Van a ser los famosos hiperlink o hipervínculos, que son aquellos textos sobre los cuales nosotros hacemos clic y nos redirigen a otra página. Yo voy a crear un hiperlink. Este hiperlink se define en HTML con la etiqueta A. Y en esta etiqueta vamos a hacer uso de una propiedad que se llama href, que es a dónde hace referencia el hipertexto. Entonces yo lo voy a mandar aquí a Google. Cuando usted haga clic en este hipervínculo, lo va a mandar a google.com. Y esta es una etiqueta binaria. Aquí, entre las dos etiquetas de apertura y cierre, va el texto. Por ejemplo, ir a Google. Cuando cargamos el documento HTML y actualizamos, tenemos un hiperlink. Fíjense que el cursor cambia a que se trate de una manita, indicando que eso es un hiperlink. Entonces, cuando le damos clic ahí, ¿qué pasa? Dice file not found. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Tenemos que escribirle http // ok, para que él entienda que es fuera de la página del archivo que vamos a mandar. Entonces, cuando hacemos clic aquí, no actualicé, perdón. Ahora sí, nos debe redirigir a Google. Así funcionan los hiperlinks. Nosotros podemos redirigir dentro de la misma página o podemos redirigir a un enlace externo. Se va a cortar el video, vamos a seguir hablando en WhatsApp, ¿de acuerdo?